Bueno, para construir entonces nuestro dibujo, lo primero que vamos a hacer es trazar las líneas de encaje. Es decir, hay que hacer una especie de como de caja donde quepa la forma básica o el alma de nuestra construcción. Para eso vamos a trazar entonces un eje vertical. Recuerde que es a mano alzada, es decir, no necesita instrumento, solamente necesitamos es la lógica de la construcción. Esa línea que vendría a ser el eje principal, le vamos a trazar dos líneas diagonales hacia los lados, a la derecha y a la izquierda. Pero esto tiene una característica, es que el ángulo de inclinación de esta línea debería ser más o menos el ideal que tenga aquí 30 grados. 30 grados a la derecha y 30 grados a la izquierda. No necesariamente pues tiene que ser 30 grados, sino que si lo hiciéramos con reglas o escuadras, ahí estuviéramos colocando en este momento la escuadrita de 30 grados para que encajara ahí, o medir con un transportador a dar 30 grados y que nos dé pues como el grado de inclinación de las líneas. Es el ideal, pero obviamente usted lo puede cambiar un poquito. De hecho, pues yo no sé si ahí tengo en realidad 30 grados, simplemente lo estoy haciendo a ojímetro. Vamos a trazar entonces, ya está el eje vertical. Vamos a trazarle como el ancho y el profundo, es decir, voy a trazar una línea paralela o lo más paralela posible a este eje vertical. Y en el lado opuesto otra línea que debería de conservar más o menos la misma distancia. Pues si aquí hay 2 centímetros o 3 centímetros, pues más o menos ustedes calculan que tenga la misma medida, o si quieren medirlo pues no hay problema. Yo más o menos lo estoy haciendo así a ojímetro. Mire que esas líneas están torcidas levemente, pero en esencia siguen estando verticales. Ahora, lo importante de estas líneas, mire que aquí está muy gruesa, no importa, esto son solamente las líneas guía, es que aquí al final debemos coronar nuestra cajita con una especie de rombo. Ese rombo debe tener más o menos la misma inclinación con el que iniciamos, es decir, si aquí hay 30 grados, aquí debería haber una línea que esté paralela con esta a 30 grados. Y si esta está a 30 grados a la izquierda, aquí debería haber una a 30 grados a la izquierda. Eso quiere decir que aquí debería terminar también otra a 30 grados y otra a 30 grados, formando una especie de rombo. En realidad aquí estamos haciendo como una columna, como una especie de caja donde viniera este pegante, es decir, aquí se pudiera empacar, es como la idea pues. Lo que sí vamos a hacer es más o menos con una proporción más ideal posible, vamos a dividir la tapa y la base. Miren que la base tiene una altura proporcional a esta que yo hice, más o menos que podría ser por acá, a 30 grados y a 30 grados, o al menos pues conservando el mismo grado de inclinación. Y yo diría que la tapa vendría a quedar más o menos por acá, es decir, casi una tercera parte o algo así, a 30 grados también y a 30 grados. Es decir, aquí está el alma, la estructura de nuestro elemento. Entonces, para continuar, lo primero que vamos a hacer es como la tapa. Ese es como el primer elemento a construir ya con un poquito más de cuidado. Recuerden que de hecho esto está, pues mire que está más pequeño acá. Usted tiene que tener en cuenta que esto no es perfecto porque es a mano alzada, pero esto es simplemente una guía para construirlo. Lo primero que vamos a hacer es enmarcar dentro de este rombo un óvalo. Entonces más o menos pues uno podría trazarlo de inmediato, más o menos como a mano alzada para que nos dé, pero si uno está muy enredado podría construir como la primera curvita aquí arriba, la segunda aquí, y estas dos pues las entraría más o menos que tenga como una fluidez en el trazo, es decir, que cuando usted construya esto al menos se sienta que el lápiz fue fluidamente, que no queda como con un ángulo cortado. Bueno, atención porque aquí es donde viene el primer ejercicio que nos va a dar como el impulso para que esto empiece a quedar como bien. Recuerden que la tangencia es una línea que viniendo de una curva se va convirtiendo en una recta. Es como el principio de la tangente. Entonces nosotros vamos a tratar de que haya una tangente que sale desde esta curva, viene vertical, derechito, lo más derechito posible, pues si quiere hacerlo con regla no hay problema. De hecho mire que yo lo estoy haciendo ahí pues más o menos. Y del otro lado opuesto también viene una tangente, es decir, la tangencia viene desde esta curva, desde este óvalo que se vuelve curva, y justo en el punto exacto donde va cambiando a
el punto medio de esa curva se va convirtiendo en una recta, muy fluidamente, lo más armónicamente posible, derechito, lo más vertical posible, casi paralelo pues a estas líneas de la caja que construimos, pero recuerde que es a mano alzada, entonces no tiene que ser perfecto. Bueno, la pregunta aquí es hasta dónde voy a construir esto. Recuerde que este ángulo de acá me enmarca la curva del óvalo, es decir que este ángulo de acá me debe enmarcar también la curva del óvalo de aquí abajo. Este óvalo vendría más o menos como así, y el óvalo llega hasta un punto, porque la otra línea, la más cerrada, en realidad viene a ser una pequeña circunferencia que viene acá invisible. Es decir que usted construye como el óvalo y aquí hace la mitad de la circunferencia. ¿Para unirse con qué? Con la línea que proyectó desde arriba. Aquí viene una pequeña y se une con esta línea de arriba. Y en realidad usted podría ya trazarlo pues con una reglita aquí para darle más precisión a la cosa, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo con una reglita pues acá, aunque no es necesario, pues puede hacerlo a mano alzada. Listo. Lo mismo sucede entonces con la tapa. Mire que la tapa tiene obviamente el mismo grado de circunferencia, es decir, se traza aquí un óvalo que vendría a ser casi media circunferencia amplia, y esta con media circunferencia se va uniendo con tangencia, es decir, que toque sutilmente la línea vertical que viene subiendo. Y lo mismo aquí abajo, es decir, aquí vendría con este ángulo un óvalo que se va convirtiendo en esta media circunferencia tangente que llega hasta esta línea. Más o menos ahí está como la construcción del alma de nuestro pegante por ahora. Muy importante, entonces yo voy a borrar aquí un poquito estas líneas. Recuerde que vertical es un círculo, una circunferencia, pero cuando lo vamos proyectando se convierte en un óvalo. Por eso aquí estamos haciendo óvalos y no circunferencias. Entonces esta circunferencia que se convierte en un óvalo, pues obviamente va a tener un mismo centro. De hecho uno tendría que hacer aquí como un pequeño rombo, y dentro de ese rombo enmarcar otra vez un pequeño óvalo. Es como la idea, que tiene un puntico en el centro, y ya usted le va a poner aquí pues como los punticos esos que corresponden a la tapita. Este es un ejercicio a mano alzada, no hay problema pues si nos queda un poquito diferente. Y estas líneas van a ser verticales para enmarcar pues como nuestra tapa. Más o menos ahí lo que hicimos fue colocarle un poquito de sombritas. Recuerde que esto no es ni milimétrico ni muy elaborado pues con una escuadra, porque nos demoraríamos mucho. Simplemente una medio caricia de sombritas. Lo que sí vamos a hacer pues es simplemente, yo le coloqué aquí como una cinta, vamos a darle como la esencia de esta cintica por acá, medio curvita, y aquí otra medio curvita. Este patrón simboliza pues como esta curvita que tiene nuestro elemento por aquí. Este mismo dibujo lo vamos a hacer aquí acostado, es decir, este rombo ya no va a estar en esta orientación, sino que lo vamos a poner en una orientación hacia abajo. Entonces voy a hacer una línea aquí y otra línea por acá, paralelas. Y si esta viene acá, pues mire que aquí yo voy a enmarcar una especie de rombo, pero ya es un rombo como girado, como si lo hubiéramos girado 90 grados o lo hubiéramos acostado. Entonces, en vez de ser ya hacia abajo, mire que esto va hacia un lado, ¿cierto? Miren que de hecho es un poco más pequeño, entonces yo lo voy a reducir por hasta acá. Tendría que quedar más o menos como así, diría yo. Voy a borrar esto de acá que me sobra, me equivoqué, pero para eso son los borradores.
esta sí la tiro hacia allá. Mire que esta y esta son paralelas, nunca se van a juntar, al menos es la intención. Y esta vendría a quedar más o menos por acá, y esta en el mismo ángulo vendría a quedar más o menos por acá. Eso quiere decir que nuestro pegante va a estar, aquí está como parado, pero aquí va a estar acostado. Puede ser así o puede ser así. Hagámoslo así para que sea más interesante. Listo. Entonces la idea es, si esto aquí medía esta distancia, aquí podríamos decir que mide esta distancia. Aquí la vamos a bajar, aquí lo vamos a encerrar. Esta paralela a esta y esta paralela a esta. Y si esta distancia está enmarcada aquí abajo, es decir que por acá podría tener una línea paralela a esta y una línea paralela a esta. ¿Por qué? Porque recuerde que aquí vendría el óvalo, más o menos así. Recuerde que esto es mano alzada, nada de instrumentos. Y aquí es donde vamos a trazar una línea paralela, otra línea paralela. ¿Hasta dónde? Recuerde que si este ángulo enmarcaba este óvalo, este ángulo es el que enmarca este óvalo de acá, más o menos. Aquí es donde vamos a cerrar. Yo me voy a ayudar la reglita para que quede un poquito más pulidito el contorno, el perímetro. Pero no es que tenga que hacerlo pues con regla. Listo. Y la idea entonces es, si este estaba enmarcado en este ángulo, aquí tendría que estar enmarcado otro óvalo, que recuerde que sale de una pequeña tangente que va saliendo de la línea y se convierte en otra tangente. Este pasito es muy importante, o sea, es importante que usted esta curva la trace con mucha armonía, como con mucha fluidez, para que llegue y se conecte precisamente en esa línea que en este caso está en diagonal o que en este caso está vertical. Es decir, este ángulo que es este mismo y que es este mismo y que es este mismo, vendría a marcar una especie de arco bien medidito, donde se una muy fluidamente con esas diagonales. Ahí me estaba poniendo yo como nervioso, estaba venteando mucho, entonces me salió el lápiz. No hay problema pues. Este elemento es el que entonces tenemos acá ya como nuestro pegante en barra, o al menos pues como una intencionalidad que vienen las barritas. Ahora, este elemento entonces quiere decir que una perspectiva que nos da profundidad, ancho y altura, uno podría decir que las vistas que son planas, ya no son en 3 dimensiones, es desde arriba usted observa simplemente una circunferencia con sus respectivos punticos, pues, que medirá cuánto. Si esto mide, no sé, si esto medía 3 centímetros, pues entonces esto es un cuadrito de 3 centímetros, ¿cierto? Es decir, esto en realidad vendría a ser esta vista frontal, de algo parecido a la proyección de esta tapita. Y aquí, yo que sé, 12 centímetros, entonces aquí tendría que medir 12 centímetros por este mismo ancho que es 3 centímetros. Esto sería simplemente una aplicación técnica, pero no con la forma, pero sí con el fondo, con la esencia del ejercicio, de proyectar, de girar. Estos dos son exactamente iguales, solo que cambia la ubicación. Y obvio, aquí no están las medidas, esto es simplemente el fondo, no la forma. Esto correspondería en realidad a las medidas exactas. Si esto mide 3 centímetros, esto sería 3 centímetros. Si esto mide 12, esto mediría 12. Pero yo lo hago así simplemente para la relación.